Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy venimos con una pregunta bastante práctica y legítima también, y que siempre nos estamos haciendo. Escritor, ¿por qué quieres publicar? Vamos a abordar una serie de respuestas que se suelen dar a esta pregunta, categorizándolas en algunos grupos. Y lo más importante, vamos a ver en este libre juego, ¿no?, de respuestas y de argumentos, cuáles son los que más nos sirven a nosotros como escritores. No sin antes decir que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, múltiples foros, en posteos en redes sociales, publicaciones de diferente tipo, sobre todo en las que están más enfocadas en el tema de la cultura y específicamente la literatura, es una pregunta recurrente: ¿por qué quieres publicar? ¿Qué buscas con publicar un libro? ¿Cuáles son tus razones? Lo primero que vamos a decir es que no se trata de hacer una especie de ponderación o establecer una especie de jerarquía y decir que la razón que nosotros vamos a escribir es infalible y es la razón que todo el mundo debe tener. Porque eso sería, primero, dogmático, segundo, vacío de sentido, teniendo en cuenta que cada escritor tiene una particularidad desde la cual escribe, un proyecto de vida diferente. Todo eso está bien y es de esta manera. Ahora, también, sin dejarlo de lado, eso no significa que todas las opiniones que se esgriman sean útiles. Ustedes saben cuál es nuestra concepción de eso acá en el canal, y es algo que va más allá de lo personal. Si usted me dice a mí ahora, es que tuve un accidente con la tubería de la casa, se rompió, o tuve un problema con el fluido eléctrico, o me está dando un infarto, pues yo ni soy plomero, ni soy electricista, ni soy cardiólogo. Entonces la opinión que yo le dé no le va a servir. Eso de que todas las opiniones sirven, o todos los consejos sirven, o eso no. Eso es algo condescendiente y es algo un poco naif, y es algo un poco que se dice para quedar bien, pero eso no es cierto. Por lo menos esa es nuestra visión. Hay opiniones que uno mismo puede dar que no pueden ser realmente útiles a otra persona. Dicho esto, vamos a examinar todos estos bloques de opiniones. Lo primero es decir, cuál es mi propia opinión respecto de esto, ¿cierto? Eso sería lo primero. Entonces, ¿para qué es que uno publica? Por lo menos en mi caso, ya. ¿Por qué? Porque es que publicar es un eslabón necesario en la cadena de valor estética de la obra. Esa es una razón, o es mi razón en general, para publicar. Uno diría, bueno, y esa razón parece un poco impersonal. Esa razón, ¿qué elementos conlleva? Repito, publicar es un eslabón necesario en la cadena de valor estético de la obra. Por eso es que uno, en mi caso, publico. Ahora, eso que comprende el valor estético de la obra, comprende la parte artística, la parte creativa, la parte académica y la parte, por supuesto, de emprendimiento, la parte monetaria, la parte económica. Entonces, yo al dar esa definición estoy englobando tanto mis motivaciones como los alcances que la obra puede llegar a tener. Trato de mantenerlos en un marco, de verlo como un proceso, y luego de la publicación efectivamente viene la recepción del público, de la crítica, que puede ser favorable, desfavorable, o puede sencillamente la obra que yo publique pasar desapercibida. Les repito, publicar es un eslabón necesario en la cadena de valor estético de la obra, entendiendo la cadena de valor estético en los tres componentes en los cuales acá desde el canal y en los cuales comprendemos las dimensiones del escritor: la dimensión artística, la dimensión académica y la dimensión emprendedora. Ahora bien, ¿qué otras respuestas he visto, o qué otros bloques de respuesta he visto que me han parecido curiosos? Por eso de alguna forma los he agrupado, porque algunos dicen para vivir de esto, para formar comunidad, para ver mi libro publicado, para dejar un legado inclusive. Ahora, todas parecen útiles, ¿cierto? No vamos a discutir la legitimidad, que pueden tener una legitimidad evidentemente desde lo personal y demás, sino la utilidad, ¿cierto?
O sea, como fundamento para que usted publique, usted que está pensando en publicar, o usted que ya ha publicado. La primera, publicar para vivir de eso. Bueno, esa es una razón que es legítima, ya hemos dicho, no la vamos a cuestionar. De hecho, tiene sentido, ¿no? Generar un texto y va de acuerdo con la misión emprendedora. Es práctica también, porque la literatura no sería únicamente un ejercicio, no digamos un hobby, porque creo que es un poco respetuoso, pero sí un simple ejercicio, ¿cierto?, de exploración y también de, de alguna forma de legitimación personal al exponer unos textos hacia otras personas, ¿cierto?, de validación, sino que tendría una finalidad económica. Eso es una razón práctica. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el mercado no responde, que suele pasar, entonces ya no va a escribir más, desaparece la motivación. Esta es una motivación que si es la única motivación suya, es que porque lo he leído así varias veces, para vivir de eso, hay que replanteárselo. Si yo estudio una carrera profesional, que hoy en día, haciendo una digresión, hay una gran discusión respecto de la utilidad de estudiar una carrera profesional, el tiempo que inviertes, el dinero que inviertes y también por las otras alternativas y todo el mercado laboral nuevo que se está viendo con la IA. Entonces, si yo voy a decir que yo soy abogado, por ejemplo, en mi caso, o soy arquitecto, soy ingeniero, soy médico, soy economista, si yo voy a estudiar eso nada más porque veo una salida laboral, hay que ver si este mercado está ofreciendo para que usted pueda vivir de eso. Y en la literatura se puede comprobar haciendo un ejercicio simple, contrastando las métricas de Amazon, haciendo una breve indagación de la cantidad de libros que hay publicados, que no son cientos, que no son miles, que llegan a millones de libros, cuántos venden realmente. Y de esos que venden, cuántos alcanzan para cubrir el salario básico en cualquier país. Usted puede hacer el ejercicio en dólares, pues, que es como la moneda ahora estándar para hacer ese ejercicio. Le invitamos a que lo haga. ¿Será que eso le alcanza, que usted pueda vivir de eso? Por lo menos, y en nuestra opinión, debe tener una segunda fuente de ingreso, como se recomienda siempre, de manera que yo no creo que esa sea una razón por ese motivo práctico, siendo una razón práctica, por ese motivo práctico, una razón para publicar, porque el mercado no está respondiendo a eso, se publica demasiado y aun cuando usted publique con calidad, eso no le da a usted la seguridad de que lo van a leer y aun cuando lo lean y lo compren, de que le va a alcanzar para vivir de eso, porque depende de un factor puramente externo que es el mercado, que no lo podemos ignorar. Entonces, no sería una razón del todo, digámoslo así, útil para publicar. Otra razón, formar comunidad y vender mucho. Aquí ya hay un poco, digamos, de más allá de la mera motivación externa de vender, de vender, de vender. Entonces, esto puede ser una consecuencia si usted tuvo éxito, pero no un fundamento en sí mismo. Porque la comunidad muchas veces, aun cuando usted tiene una obra, tarda en construirse. Ahora mucho menos la va a construir antes de la obra. Por regla general usted primero publica, lo conocen y lo siguen. No es al revés. Ahora hay casos donde puede darse, si usted ya es famoso, que usted publica un libro, pero si usted es famoso por otra cosa, es una actriz, un cantante, no sé, pues ¿para qué va a formar una comunidad literaria? O sea, de todas maneras, entonces aquí se confunde causa y consecuencia. O sea, si su objetivo a la hora de publicar es formar una comunidad y vender mucho, eso por las razones que vimos en el primer punto puede que no suceda. Y además, si la logra formar es porque es consecuencia de que usted ya publicó. O sea, no puede estar en el eslabón de la cadena, no va después, va antes. Fetichismo, también hemos o he visto esas respuestas. Es que yo quiero tener el libro impreso, ojalá en una biblioteca, esté colgadito ahí, porque hay gente que publica, leí una respuesta así literal, hay libros mucho más malos y también los imprimen. Bueno, ahí podemos decir, primero, que cada quien hace con su tiempo y con su dinero, después dentro de que esté, ojalá dentro del marco legal, lo que a bien le parezca, ¿cierto?
Pero es una motivación primero que es narcisista y objetual, y aún siendo narcisista y de ese tipo, de todas maneras, tampoco garantiza, o sea, y no garantiza una venta, y si su interés no es vender, sino verlo ahí publicado como inversión, teniendo en cuenta un libro de calidad, lo que cuenta, realmente puede que no le rentabilice hacer una inversión para tener el libro colgado ahí. Ya es un tema personal, pero únicamente ver el libro impreso no creo que sea una motivación práctica y útil para publicar un libro. Mostrar mis mundos y mis personajes, bien, es mucho más interesante, más abierta, razonable, tiene que ver una conexión muy profunda con la aptitud creativa, ¿no? Que es lo que está en la dimensión artística, tiene su base estética. Ahora bien, como siempre, depende un poco del mercado. De todas maneras, esa exposición además puede no recibir recibir, digamos así, la acogida del público, pero es una razón bastante válida, vista las anteriores, ¿no? Aunque no sea una razón que de alguna forma estructure en un proceso la literatura como, o mejor, como una serie de partes de un proceso, de todas maneras, creemos que es una razón o un motivo eh, mucho más útil para impulsar una publicación, ya que eso se genere o no, o la exposición de la obra genere esa respuesta favorable es otra cosa, pero es algo contingente, pero digamos que la planificación tiene mucho más sentido. Otras que he visto, también narcisistas, ojo, narcisistas distintas al que únicamente lo quiere ver en un anaquel. Dejar un legado. Ahora, el legado, primero no es usted el que va a decidir si su obra es un legado para la humanidad, o sea, legado del Quijote. Y es difícil hoy en día escribir una obra, sobre todo en una sociedad tan fragmentada, tan polarizada, donde se escribe a veces desde el género, desde la raza, desde la orientación sexual, desde la política, desde la ideología. Es muy complicado hoy en día dejar un legado universal. Más allá de lo prepotente que sea o no decir eso. Porque todos podemos ser un poco prepotentes, ¿no? Esa es otra discusión. Pero el legado se produce o no de manera histórica, eso no lo determina el autor. Y el que diga que va a dar un legado únicamente proyecta una ilusión de control y de posteridad que no depende de él, que no creo que sea una razón ni práctica, y tampoco está hablando ni siquiera del tema del dinero, ni práctica, muchas veces irrealizable. Pensaría yo que es de todas la razón más ilusoria, más vana y menos práctica para pública. Ahora, generar unos sentimientos, compartir evidencias y experiencias, esa es otra razón que suelen dar. Es muy importante. Creo que vale la pena también. Así porque va un poco más en línea de mostrar el mundo y los personajes, va un poco más en línea de alguna forma de la manera clásica, ¿no? De comprender la literatura como un espacio también en el cual podemos generar esos mundos y generar esas emociones. Eso también puede o no pasar, pero la persona, o por lo menos en la línea de los comentarios que he visto, esta obra de recopilación que hice, tienen una conciencia de que evidentemente el libro puede llegar a gustar o no gustar, pero su deseo básico es compartir esa experiencia. Y es bastante útil, los blinda frente a una decepción si su obra no se vende y no se vuelve un bestseller, porque lo que querían era compartir esa emoción. También hay otras, un vehículo de transmisión de determinadas ideas, hay muchas otras, pero para no ser tan largo el video nos quisimos centrar en estas. Ahora bien, ¿cuál es tu razón? ¿Cuál de estas razones piensas es válida? ¿Qué tan válidas te parecen? ¿Qué tan prácticas te parecen? Déjalas por favor en comentarios. Suscríbete al canal. También comparte el contenido. Siempre es un gusto compartir con ustedes estos escenarios de reflexión. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.